Vamos a continuar con esta miniserie de no temas. Si yo me pusiera a querer estudiar todo el libro de Isaías, yo creo que llegaría aquí ya en andadera o en bastón. Porque a mí me apasiona desglosar, escarbar, profundizar lo que dice un texto. Por eso esta miniserie realmente nada más la intención era concentrarla en Isaías 41:10. Y hasta ahorita no hemos tocado Isaías 41:10 todavía. Lo estaremos haciendo hoy. Hoy y la próxima semana estaremos cerrando esta miniserie, porque ya será el clímax de lo que yo quería hacerles ver. Fíjese, 4 enseñanzas nada más para llegar a esto, ¿no? Pero era necesario toda esa información que les di. Mire, vimos cómo terminó Isaías 40, donde Dios, a través del profeta Isaías, le hace ver al pueblo que Él es el Dios omnipotente, creador del universo, el que sostiene el universo, y habló de la eminencia de su poder, esto con el propósito de que el pueblo tuviera la certeza y la confianza de en quién estaban poniendo su vida, su futuro, y Dios les daba esa garantía de seguridad. El capítulo 41, nada más voy a hacer lectura de los versos 1 al 9, aquí vemos reiteradamente cómo el Señor vuelve a reafirmar quién es Él y la comparación que hay entre Dios y los ídolos. Vamos a leer el verso 1 al verso 9, nada más como contexto de lo que estaremos empezando a ver hoy. Dice: escuchen en silencio ante mí, tierras más allá del mar, traigan sus argumentos más convincentes, vengan ahora y hablen, el tribunal está listo para oír su caso. Verso 2, ¿quién ha incitado a ese rey del oriente llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es decir, ¿quién está llamando al rey de Babilonia? ¿Quién está preparando al rey de Babilonia para que se levante y me sirva? Dios. Recuerde que el contexto es el cautiverio. Y Dios estaba preparando a Babilonia para la cautividad de Israel. Y Él está diciendo: soy yo quien estoy llamando a este rey de Babilonia a que me sirva, para provocar un quebrantamiento en mi pueblo al que tanto amo. Continúa el verso 2 con otra pregunta: ¿quién le da victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Pues es Dios. Ahora, aquí es bien interesante el argumento que está presentando aquí. ¿Quién es el que le va a dar la victoria a Babilonia sobre Israel? Dios. Es Dios quien lo está permitiendo. Dice: con su espada reduce a polvo a los ejércitos y con su arco los esparce como la paja ante el viento. Los persigue y avanza seguro, aunque pisa terreno desconocido. Verso 4, ¿quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Y ahí está la respuesta: soy yo, el Señor, el primero y el último, únicamente yo lo soy. El versículo 5, las tierras más allá del mar observan con temor, las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra. Los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen: sé fuerte. El escultor anima al orfebre y el que hace moldes colabora en el yunque. Muy bien, dicen, está quedando bien. Con cuidado juntan las piezas, después sujetan el ídolo para que no se caiga. Esto hace referencia a la ineficiencia del hombre en depositar su confianza en ídolos que son hechos de mano y que no pueden sostenerse por sí mismos y que no se comparan al Dios que sostiene el universo. Verso 8, pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote: eres mi siervo, pues te he escogido. ¿Y qué dice? Y no te desecharé. Y ahora sí, entramos al versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta va a ser la primera parte de este mensaje. La segunda parte será al final y nos vamos a enfocar en Isaías 41:10. En Isaías 41:10 encontramos un texto muy reconocido por todos. Es un versículo, uno de los versículos también más citados del Antiguo Testamento, de los que más nos gusta memorizar, de los que más tenemos presente cuando estamos atravesando algún tiempo difícil.
y nos gusta leerlo, decir, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Pero ¿cuál es el significado de esto? Ahora, este es un versículo muy conocido. Lo citamos en momentos en que necesitamos ánimo, aliento, fortaleza. Y el versículo dice lo siguiente, esas son palabras reconfortantes. Dios está reconfortando a su pueblo. Ahora, qué maravilloso es pensar que contamos con la compañía, con la ayuda del Dios omnipotente en esos momentos más difíciles. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que nos hace diferentes a aquellos que adoran ídolos. Esto brinda ánimo y brinda paz. Y este versículo, más que una frase motivadora, porque todos entendemos el sentido de una frase motivadora está diseñada para impulsar tus emociones y tus sentimientos a actuar. Te empujan a que reacciones ante algo de una manera precipitada. Una frase motivadora tiene como propósito desarrollar una mentalidad que te prepare para ganar, que te prepare para el éxito. Son pensamientos positivos que estimulan tus deseos. Pero esto no es Isaías 41:10. Isaías 41:10 no es un texto motivacional o de superación personal, porque Dios no está diciéndote, no temas, tú lo puedes lograr. Dios no está diciendo eso. Dios no está diciéndote, no te des por vencido, tú eres un campeón ahora. Eso no dice Dios. Dios no dice, sigue adelante, que yo cumpliré todos tus sueños. Tampoco dice Dios, atrévete a creer que yo proveeré y da ese paso de fe y lo lograrás. Eso no está diciendo Dios. Este versículo no es motivacional, es más bien inspiracional. Hay una gran diferencia entre algo que motiva y algo que es inspirado. Y ese texto no es una frase motivacional, sino es más bien inspiracional. ¿Qué significa esto? Lo que quiere decir al ser inspiracional, que quien lo está diciendo es alguien que tiene la capacidad de sostener lo que ha prometido. Esto es darnos esperanza. El propósito de este texto es darte esperanza, no motivación. Te está brindando esperanza. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar, es decir, sin ser de doble ánimo, sin ser de doble moral, sin ser personas que con facilidad se desalientan. Manténganse firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta frase, fiel es el que prometió, significa que tú como cristiano y como hijo de Dios, tú puedes contar con Dios y puedes tener la certeza, la seguridad y la garantía de que Dios cumplirá lo que ha prometido. Esto es lo que está diciendo Isaías 41:10. Y luego dice, pues la palabra del Señor, dice el Salmo 33:4, pues la palabra del Señor es verdadera. Note esto, la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Mi pregunta es, ¿cuántos confían en todo lo que Él hace? Porque te voy a decir una cosa, no todo lo que Él hace nos agrada. No todo lo que Él hace nos lo aprobamos. No todo lo que Él hace en el momento presente trae alegría, al contrario, trae aflicción. Así son las pruebas, así es lo que Dios permite. Y el Salmo 33:4 está diciendo, la palabra del Señor es verdadera, es veraz, nos brinda esperanza. Y tú puedes confiar como hijo de Dios en todo lo que Él está haciendo. Yo tengo una frase que a través de los años la he dicho aquí. Todo lo que Dios permite es necesario. Todo lo que Dios permite es necesario, porque cumple un propósito. Y aunque a mí no me agrade, y aunque sea algo que me está restando fuerza y me está quitando de mi comodidad, yo puedo confiar en todo lo que Él está haciendo, en todo lo que Él está permitiendo. El pueblo de Israel
debía confiar a la palabra de Dios, debía confiar a la promesa de Dios y confiar también en lo que él estaba permitiendo. Y lo que Dios estaba permitiendo, desde la mentalidad humana, no era nada aceptable ni agradable. El pensar en la cautividad, el pensar que Dios le daría el favor a Babilonia para derrotar y quebrantar a Israel, era algo reprobable desde la perspectiva humana. Pero Dios lo estaba permitiendo. Y la intención del profeta Isaías es que el pueblo confiara en lo que Dios estaba haciendo, aunque en ese momento no lo comprendieran. Y las promesas de Dios para nuestro futuro nos infunden esperanza para el día de hoy. Y podemos estar de pie, y podemos caminar, y podemos dormir y despertar seguros de esta verdad. ¿Por qué? Porque Dios es digno de confianza para cumplir su palabra. Y eso debes tenerlo en claro. Es por eso que David recita en el Salmo: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Ahora, sí, no puedo meterme a desglosar el texto, pero si pensamos un poco en lo que David escribió, realmente el panorama que enfrentaba David era un panorama muy desalentador, era un panorama de desgracias, de desilusiones, de traiciones, de persecuciones, de temores. Y aún así David, en medio de sus enemigos, circundándolo, queriendo cazarlo, David enfrentaba temores en su humanidad. Obviamente David se veía aterrorizado en momentos, pero ¿qué lo hizo mantenerse firme? La confianza que él puso en la palabra de Dios. Y David confió en todo lo que Dios estaba permitiendo. Es por eso que tú y yo podemos decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Es decir, yo puedo confiar en todo lo que tú haces. Puedo confiar en lo que tú estás permitiendo en este momento de mi vida, que sí, me está lastimando, me está doliendo, me está causando un desaliento, pero sé que esto va a obrar para bien en mi vida. Y yo puedo irme a mi cama, puedo poner mi vida en tus manos, puedo depositar mis preocupaciones, mis temores y dormir en paz, porque tú tienes cuidado de mí. Abraham fue un hombre que siempre confió, bueno, a excepción de lo de la sierva Agar, fue su fallo, pero desde que Dios lo llamó y le dijo: sal de tu tierra, sal de la tierra de tus padres y ve hacia donde yo te voy a indicar. Y Abraham confió en lo que Dios hacía y estuvo dispuesto a dejarlo todo. Y Abraham creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Y conforme su fe se fortalecía más, Dios le daba la gloria a él. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él promete. Todo lo que Él promete. Por lo menos yo tengo una certeza, que como hijo de Dios, Él ha prometido que yo estaré con Él en la eternidad. Cuando yo tengo la perspectiva puesta en la eternidad y mi vida se ve amenazada, eso no me va a generar temor. ¿Por qué? Porque podrán quitarme la vida, podrán ultrajar mis bienes materiales, pero nunca podrán robar mi fe. Eso no lo podrán hacer, ni aún muriendo. Y esa es la confianza que debemos tener, convencidos de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. A mí Dios me ha prometido salvación. A mí Dios me ha prometido que Él me perdonaría de mis pecados. A mí Él me ha asegurado que como hijo de Dios yo estaré con Él en la eternidad. Esa es mi garantía. Y debo ser honesto, hasta el día de hoy a mí Dios no me ha prometido una camioneta nueva, ni una casa mejor, no me ha prometido una cuenta bancaria con más de $1 millón, nunca me lo ha prometido. Esas cosas no me las ha prometido a mí. Pero lo que sí me ha prometido es en lo que yo tengo la certeza, la seguridad de que Él lo cumplirá. Y eso me da esperanza. Eso me da esperanza. Mire, hace muchos años, por cuestiones laborales,
Yo tuve la experiencia de un asalto con pistola en mano y nos robaron en ese momento, en ese tiempo, mucho dinero en efectivo. Pero yo tengo muy presente ese día, yo iba con otra persona, donde pusieron la pistola en la sien y realmente yo no me preocupé, de verdad se lo digo, o sea, yo no me preocupé. Mi compañero estaba tirado en el suelo, así engarrotado, pero yo no me preocupé, yo simplemente, a mí dijeron, danos el dinero, está bien, ahí está la mochila. Y yo lo que pensaba era, Señor, mi confianza está en ti. Si el día de hoy, hasta aquí terminan mis días, yo tengo la certeza de que tú cumplirás tu promesa. Ahora, porque Dios no prometió que yo viviría 100 años o 200 años. Y créanme que yo tuve esa experiencia y tuve paz, o sea, tuve paz. Mi vida estaba en riesgo, pero yo no sabía qué iba a pasar, así como se alocaban y jalaban el gatillo, eso podría haber sucedido. Pero yo tuve paz para con Dios, entendiendo que Dios iba a cumplir lo que Él me había prometido. Y esa es la certeza que debemos tener, es a lo que está refiriéndose aquí el texto. Entonces, yo tenía la esperanza de que Dios haría lo mejor de acuerdo a sus propósitos en mi vida. Y la esperanza se puede definir de esta forma. Esperanza se puede definir como el deseo de algo bueno y la expectativa de recibirlo. ¿Qué es para usted algo bueno? ¿Lo está observando desde el plano terrenal o desde el plano espiritual? Esperanza es el deseo de recibir lo mejor de Dios y tener la certeza de que Él lo va a cumplir. El Dios de la Biblia es el único fundamento verdadero de esperanza. Y mire, y la enfermedad no puede matar la esperanza. La muerte no puede matar la esperanza. Jesús mismo lo dijo, no teman a aquel que les puede arrebatar la vida, teman a aquel que tiene el poder para enviarlos al infierno. A ese sí teman. Ahí está el fundamento de la verdadera esperanza, porque solo Él sabe lo que es mejor. ¿Cuántos tienen esa convicción? ¿De verdad tú sabes, tienes la convicción de que Él sabe lo que es mejor para ti? Y Él, como ese Dios omnisciente, también tiene la autoridad y tiene el cumplimiento y tiene el poder para asegurar su cumplimiento. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente, como Abraham, caminar y obedecer a Dios. Dios te dice, sigue adelante, sigue adelante. Señor, pero está oscuro, sigue adelante. Pero es que hay tropiezos, sigue adelante. Obedéceme, obedéceme. Yo tengo autoridad y el poder para asegurar el cumplimiento de la promesa que he hecho por ti. Y todos tenemos expectativas en cuanto al futuro. Pero estas expectativas, lamentablemente nuestras expectativas sobre la voluntad de Dios atañen solo en esta vida terrenal. Atañen solamente en lo que podemos gozar hablando materialmente. Isaías 41:10 es un texto que nos brinda esperanza. Reitero esto, habla de esperanza, no de motivación. Esperanza es lo que necesitamos. Esperanza también significa seguridad para el futuro. Es lo que Dios nos está brindando, una seguridad para el futuro. ¿Cuál es el futuro para el cristiano? La vida después de la muerte. Ese es el futuro para el cristiano. La vida después de la muerte. Por lo tanto, en la vida del cristiano ya no hay temor en el pasado, no hay temor en el presente, ni tampoco en el futuro. En la vida del cristiano no hay temor en la muerte, no hay temor en las adversidades, no hay temor en las traiciones, no hay temor en las calumnias, ni en las injusticias. Pablo escribe en Romanos 12:2, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Y si nuestros corazones están enfocados en esa esperanza puesta en la eternidad, entonces también nuestro corazón, nuestro tesoro estará en la eternidad. Y confío que cada uno de nosotros estemos viviendo precisamente en esa perspectiva de la eternidad.
Y yo espero que no esté viviendo con una perspectiva puesta en lo material y en lo eterno. No vivamos para lo que es temporal, sino vivamos en esa esperanza, esa seguridad que Dios nos brinda sobre el futuro. Y eso significa vivir más comprometidos a invertir en la eternidad. El Salmo 43:5, el salmista dice lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esto que está haciendo David, él está hablando consigo mismo, está apaciguando su alma, está brindándole esperanza a su alma. ¿Por qué? ¿Por qué al alma? Porque bueno, el alma es el centro de las emociones. En el alma se concentran lo que nuestros sentidos interpretan. Yo veo una amenaza, inmediatamente siento pánico, siento miedo, puedo huir debido a un peligro inminente. Entonces el alma es la concentración de nuestras emociones, de cómo interpretamos una circunstancia. Y obviamente David lo que está externando aquí es que su alma se veía abatida, se veía afligida, se veía triste, se veía temerosa debido a las amenazas. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y David responde a sí mismo esta pregunta: mantén la esperanza en Dios, espera en Dios. ¿Qué es esperanza? La seguridad para el futuro. Ten esperanza en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Y qué está haciendo David? David está poniendo su perspectiva en la esperanza que hay en la eternidad. Está poniendo el tesoro de su corazón en la eternidad. Está confiando en que lo que Dios está haciendo es lo mejor para él. Y está alentando a su propia alma. Está diciendo: debes confiar en Dios. Él es el creador del universo. Él es el que sostiene todas las cosas en este mundo. Él es el creador. ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás dudando del cuidado de Dios, oh alma mía? Si Él es el Dios todopoderoso, si Él es el Dios omnisciente, si Él es el Dios que está presente en todo lugar y que cuida de ti, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Alábale, adórale, agradécele, porque Él es tu salvación, porque Él es tu Dios. Qué difícil momentos vivimos cuando las cosas no son como deberían ser. Fíjate, te estoy diciendo como deberían ser. Hay una diferencia entre como quisiéramos que fueran, porque eso es otra cosa. Pero a veces las cosas no son como deberían ser. Las cosas no son como las planearíamos si nosotros estuviéramos al mando o si tuviéramos el control. Y esto puede llevarnos a la desesperanza, contrario a lo que es esperanza, a la incertidumbre, al miedo, a la inseguridad, al temor. Pero el salmista claramente está diciendo: alma mía, no te perturbes con esos pensamientos. Haz a un lado esto y mantén tu confianza en Dios. Ten la esperanza de lo que Dios hará. Alma mía, Dios ha prometido cuidarnos. Él ha prometido protegernos, Él ha prometido guiarnos, sostenernos. Alma mía, podemos confiar en Él por toda la eternidad. Iglesia, Él ha prometido cuidarnos. Y si alguno de nosotros algún día pierde el trabajo, ¿tienes motivos para vivir atemorizado? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no va a permitir que haya un justo que esté mendigando pan. No habrá ningún hombre o un hijo de Dios desamparado, abandonado, huérfano. Esa es la certeza que debemos tener en el cuidado de Dios. Ahora, ¿quién de nosotros no ha sentido temor en algún momento? ¿Quién no ha sentido miedo? Son muchas las situaciones que nos intimidan un poco y que nos hacen sentir inseguros. Pero cuando recordamos que nuestro Padre Celestial está con nosotros, que Él está ahí sosteniéndonos, nuestra actitud cambia. Y saber que contamos con su ayuda y saber que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, eso debe darte valentía, eso debe darte fuerzas para enfrentar los retos que se presentan en la vida. Y no vivir atemorizados, no vivir con temor, no vivir con miedo.
Ahora, este versículo, Isaías 41:10, fue escrito por el profeta Isaías, y ya conocemos un poco el contexto, en medio de una situación específica que estaba enfrentando el pueblo de Judá. Retomemos un poco el contexto para saber de qué se trataba. El libro de Isaías se divide en dos partes principales. Estoy retomando algunos datos que les brindé en enseñanzas anteriores. Los primeros capítulos del 1 al 39 se concentran mayormente en advertir sobre el juicio de Dios que vendría sobre Judá y sobre Jerusalén como consecuencia de su rebeldía y de su pecado. Ese es el contexto. Los capítulos 40 al 66 enfatizan el consuelo, el cuidado y el cumplimiento de la promesa que recibirían de parte de Dios. Y el capítulo 40, que ya lo vimos, ¿recordará usted cómo comienza? ¿Con qué palabras precisas inicia el capítulo 40 de Isaías? Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados han sido perdonados. Eso está brindando consuelo y esperanza. Por lo tanto, la palabra consoladora de Dios para su pueblo, que encontramos en este capítulo 41, porque en eso se concentra este capítulo 41, es una palabra de parte de Dios a través del profeta Isaías que tenía como propósito brindar esperanza a ese pueblo atemorizado. El pueblo no permanecería en cautiverio para siempre, les está dando esperanza. Ustedes no van a ser cautivos todo el tiempo. Es un tiempo, hay un propósito. Y en su momento, Dios prometió que los iba a liberar de su opresor, del dominio babilónico. Y ellos podían entrar al cautiverio con esa certeza y esa confianza de que Dios no los abandonaría, que todo formaba parte de un plan con el propósito de traer un quebrantamiento y un arrepentimiento al pueblo. Y el consuelo de Dios se recibe, y quiero reiterar esto, el consuelo de Dios se recibe en medio del sufrimiento. Ninguno necesitamos consuelo cuando estamos estrenando un carro. Ninguno necesitamos consuelo cuando nos aumentaron el sueldo. Ninguno necesitamos consuelo cuando nos va bien en la vida. Ninguno. ¿Cuándo se requiere consuelo? Cuando estamos atravesando dolor y sufrimiento, angustia. Y el consuelo de Dios era algo que el pueblo de Israel recibiría en medio del sufrimiento. Ahora, ¿qué significa ser consolados? Bueno, el ser consolados de una manera simple significa recibir fuerza y esperanza. ¿Para qué necesitamos fuerza y esperanza en los tiempos difíciles? Porque es lo que te va a sostener hasta el final. Es lo que te va a hacer perseverar. Y debemos tener en cuenta que, ya que esto era una profecía, esto iba a acontecer mucho tiempo después. Pasarían muchos años antes de que ellos pudieran ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, el pueblo ya tenía la palabra de Dios. El pueblo ya tenía la promesa de Dios. Ya había sido decretada esta profecía. ¿Qué debía hacer el pueblo ante esto? Simplemente aferrarse, confiando en lo que Dios ha dicho, confiando en lo que Él ha prometido. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. La Biblia está llena de promesas de parte de Dios. ¿Qué tienes que hacer? ¿Reinterpretar su voluntad? ¿Editar sus propósitos? No, tenemos que simplemente aferrarnos confiadamente a lo que su palabra nos está enseñando. ¿Por qué? Porque el aferrarnos a la palabra de Dios y a la promesa de Dios es lo que va a renovar tus fuerzas en los días difíciles. Es lo que te va a brindar esperanza. Cuando tú recuerdas esa palabra de consuelo en los momentos más dolorosos, es cuando tú eres consolado por Dios. Vendría la cautividad. Y sí, la cautividad, así como tendría un inicio, también tendría un fin. Y eso Dios lo aseguró. Pero mientras estamos en ese proceso, ¿qué tenemos que hacer? Mantenemos nuestra confianza en el Señor. El Salmo 94, verso 19 y 20 dice, el salmista dice lo siguiente: cuando mi mente se llenó de dudas. ¿Cuántas veces nuestras mentes no se han llenado de dudas? ¿Y realmente Dios estará conmigo? ¿Y realmente Dios me amará?
Dios me cuidará. ¿Y por qué si Dios dice que me ama, por qué me está permitiendo atravesar por esto? ¿Por qué si Dios ha prometido, o por qué si Dios es un Dios sanador, por qué no me ha sanado? ¿O por qué si Dios es un Dios que tiene conocimiento sobre todos los eventos y control sobre todas las circunstancias, por qué no me previno? ¿Por qué no evitó esta desgracia que vendría sobre mí? Y comenzamos a alimentar nuestras dudas con más preguntas. Y el salmista atravesaba ese momento. Cuando mi mente se llena de dudas, o sea, él está reconociendo su humanidad, está reconociendo su vulnerabilidad. O sea, me lleno de dudas, me lleno de temores, me lleno de incertidumbre. Algunas veces no puedo, me cuesta trabajo confiar en Dios. Algunas veces mis propios sentidos no me permiten realmente creerle a Dios. Y ahí está el salmista. Cuando mi mente se llenó de dudas, vea lo que dice el texto: tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Ahí está, tu consuelo. ¿Qué hace el consuelo? Brindarte fuerza y esperanza. Es lo que hace el consuelo. ¿Qué hace la incertidumbre? Nos debilita. ¿Qué hacen las dudas? Mengua nuestra esperanza. Pero cuando recurrimos al Señor, el consuelo que recibimos de Él renueva, dice el salmista, renueva nuestra confianza en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Y nos da alegría. ¿Qué significa alegría? Pues significa gozosos en la esperanza, perseverantes, confiados. Y las promesas de Dios en el pasado nos van a brindar esperanza para el futuro. El consuelo de Dios lo cambiamos muchas veces cuando nos llenamos de dudas y cuando permitimos que el temor esté controlando nuestros sentidos. El consuelo de Dios es cuando lo cambiamos por dolor y nos desalentamos. Y muchas veces, iglesia, muchas veces estamos sufriendo por las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. No porque Dios así lo haya permitido, no porque Dios te esté probando. No, Dios muchas veces no nos prueba. Más bien somos brutos en las decisiones que tomamos, y esto todos, porque algunas veces nos queremos victimizar con Dios. ¿Y por qué, Señor? Si tú qué, si voy a la iglesia, pero no me obedeces. Isaías 41, podríamos decir que en el capítulo 41 de Isaías se expresan tres temas importantes. Los primeros versículos hablan sobre el poder y la eternidad de Dios, que es lo que leí ahorita en este capítulo. Habla también del cuidado que Dios tiene para su pueblo. Después, en Isaías 41, del verso 8 al 20, encontramos palabras de ánimo de parte de Dios para con el pueblo. Y del versículo 21 en adelante, Isaías habla sobre lo incongruente que es adorar ídolos y otros dioses. Honestamente, el tiempo no nos va a dar para ver todo el capítulo. Yo espero que esta miniserie lo anime a leer todo el libro de Isaías. Y es dentro de la segunda sección, que son las palabras de ánimo para el pueblo, que encontramos el versículo 10. O sea, el versículo 10 está en esa sección de consuelo. Y Dios dio el mandato a su pueblo de no temer. ¿Qué les dice? No temas. Ahí está el mandamiento, no temas. Y aquí algunos podrán preguntar, pero ¿cómo no temer si vamos a ser cautivos? ¿Cómo no temer si vamos a sufrir? ¿Cómo no temer en medio de tanta idolatría? ¿Cómo no temer cuando las cosas no son como nosotros esperábamos? ¿Cómo no temer cuando seremos vulnerables y débiles ante nuestros opresores? El no temas, mire, el no temas se convierte en un mandamiento fácil. ¿En qué sentido? Es fácil cuando confiamos en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Es fácil, ¿por qué? Porque Dios les aseguró que estaría con ellos, que no los dejaría solos. Y si el pueblo dudaba, obviamente les sería imposible no temer. Les sería difícil el decir,
pues no puedo simplemente confiar en que lo harás. ¿Por qué? Porque estoy invadido de temores, estoy invadido de preocupaciones. Pero el cumplimiento de este mandamiento que Dios da, no temas, es sencillo cuando tú confías en Dios y conoces quién es Él. Y Dios te está asegurando que Él estará contigo, que no te dejará solo, que no te abandonará. ¿Qué tienes que hacer, iglesia? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Simplemente concentrarse en la presencia del Dios Todopoderoso. Porque cuando tú permaneces en la presencia de Dios, cuando tú te mantienes firme y al lado de Cristo, no hay nada de lo que tú puedas temer. A su lado, no hay nada que tengas que temer. Ni nadie de quien tú tengas que huir. Porque si Dios está contigo, nadie podrá contra ti. Nadie podrá vencerte. Y en el versículo 4 de Isaías 41, Dios le recuerda al pueblo su poder y el hecho de que contrario a los dioses falsos, contrario a los ídolos, Dios nunca cambia. Que fue algo que vimos la semana pasada. Él nunca cambia. Él ha sido, Él es y Él será igual de poderoso por toda la eternidad. Y esto es suficiente para que nosotros sintamos esa seguridad de caminar en su voluntad. Esto es suficiente. Ahora, teniendo una visión completa de Isaías 41:10, hay que retroceder un poco y entender lo que sucedió cuando se escribieron estas palabras. Vuelvo a retomar el contexto. Ellos se enfrentarían al exilio, quedarían lejos de casa, lejos de la comodidad, probablemente preguntándose si Dios se habría olvidado por completo de ellos. Recordemos que su patria sería invadida, su templo sería destruido, vivirían bajo el dominio de otra cultura, de una cultura pagana como lo era Babilonia. Era esto que estaba enfrentando el pueblo de Judá, era como si en este momento, ¿qué pensarías tú si te desalojaran de tu casa? Irrumpieran tu hogar y agarraran todos tus muebles, toda tu ropa y la aventaran a la calle y te dijeran, nunca más volverás a esta casa, no te pertenece, no es tuya, ya no es tuya. Eso te quita la esperanza. Y ese era el sentimiento que había en el pueblo de Israel. O sea, no era fácil. Realmente debemos entender que esto era una prueba muy difícil para ellos. Era imposible de sobrellevar en el sentido humano. Y es ahí, entonces, que llega Isaías con una profecía oportuna, en el momento oportuno, con un mensaje directo de Dios. Y en el capítulo 41, Dios no solo les habla como una deidad lejana, distante, o una fuerza cósmica en el universo, sino que Dios les está recordando y les está acercando a su pueblo y les está diciendo, ¡hey, escuchen! Yo soy su Dios. Soy su Dios. Yo sigo aquí, estoy con ustedes. Soy el creador del universo, soy el Dios todopoderoso, soy el Dios que tiene todo el conocimiento. Y yo no faltaré a mi promesa, yo no faltaré al pacto que he hecho con ustedes. Esto podríamos ilustrarlo como una charla de ánimo para una nación que había tocado fondo. Y Dios está alentando a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él conocía los corazones de ellos. Él sabía lo que había en sus corazones en ese momento. Y el contexto es clave aquí. Isaías 41:10 fue escrito para un pueblo que estaba en las trincheras, que estaba temeroso, que estaba asustado, que estaba derrotado, que se sentía inseguro y que temía que las cosas no fueran a mejorar. Que ese es el sentimiento de muchos de nosotros, que tememos que las cosas no puedan mejorar. Y eso es lo que hace tan poderoso el mensaje de Isaías 41:10. ¿Por qué? Porque no solamente es optimismo por optimismo, no es motivación por motivación, sino que es Dios entrando en tus miedos, iglesia, y diciéndote, no tienes que tener miedo. No temas porque yo me encargo de ti, yo cuido de ti, yo te sostendré, yo cuidaré de ti, yo te levantaré, yo te fortaleceré, yo estaré contigo, porque me tienes a mí. Ese es el mensaje que está diciendo Isaías 41:10. Me tienes a mí.
Y comprender ese trasfondo hace que el versículo sea más contundente, que tenga más fuerza. ¿Por qué? Porque no son solo palabras bonitas, no son solo palabras elaboradas articuladamente para que se oigan bien. Esto es palabra de Dios y es una promesa forjada en medio de una lucha real, de una prueba real y de un sufrimiento real. Y Dios está diciendo a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo. Ahora, desmenucemos Isaías 41:10 poco a poco, porque cada frase está cargada de un significado y cada frase no tiene la intención de ser un escrito vago del tipo de no pasa nada, el tiempo lo curará todo, todo se normalizará con el tiempo. No, Isaías 41:10 es un mensaje práctico, personal y directo al grano para su pueblo. La primera frase de ese texto es, no temas porque yo estoy contigo. El miedo es una de esas experiencias universales, consecuencia también del pecado. Recordemos que Adán y Eva huyeron y se escondieron de Dios porque tuvieron miedo. Todo el mundo, todos nosotros nos enfrentamos en un momento al temor o al miedo. Y experimentamos miedo en diferentes rangos. Puede ser miedo al fracaso, puede ser miedo a lo desconocido, puede ser miedo al rechazo, puede ser miedo a no ser capaz de realizar cierto trabajo. Experimentamos miedo a no ser suficientes, por ejemplo, para nuestra familia. Hay quienes tienen miedo a casarse y hay quienes se casan y luego tienen miedo al matrimonio. O sea, experimentamos miedo en todos los ámbitos. Hay personas que le temen a la enfermedad, otros que le temen a la salud. Y el miedo es una parte de nuestro ser humano, una parte de nuestra carnalidad. Y cuando Dios dice, no temas, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque ese no temas, lo que está indicando es que Dios no está ignorando tus preocupaciones. Dios no te está diciendo, no me importa, ¿sabes qué? No me importa el cómo te sientas, no me importa lo que estás pasando. Obedece mi punto y ya. No, a Dios le preocupa lo que estás pasando. A Él le importa el cómo te estás sintiendo. A Dios le importaba la situación y la condición del corazón del pueblo ante esta situación. Y ese no temas, Dios no está fingiendo o ignorando nuestros miedos. Él no está fingiendo que nuestros miedos no existen, que es una cosa mental ahí rara, supersticiosa. No, Dios los está reconociendo. Y Dios veía ese temor en su pueblo. Existía ese temor, era real. Está reconociéndolo, pero fíjense, Dios está reconociendo el temor en su pueblo, pero Dios lo está contrarrestando. ¿De qué manera? Con su promesa, con la promesa que Él ha dado. Ok, temes, estoy consciente de que tu corazón en este momento está atemorizado, tienes muchas dudas, estás lleno de temor, pero no temas. ¿Y cómo lo contrarresta? Porque yo estoy contigo. Él está contigo, iglesia. No temas porque yo estoy contigo. Y ahí está Dios. Ahí está el Señor hablando al pueblo, diciendo, Dios dice, no tienes que desanimarte. Sí, la vida es difícil, la vida es dura, pero ahí está la palabra firme, yo estaré contigo, yo soy tu Dios. Y ahí está Dios contrarrestando con su palabra, con su presencia, su promesa. Es como si Dios se acercara contigo y te dijera, mira, yo te conozco mejor que nadie. Y no ignoro tus miedos, no ignoro tus preocupaciones. La vida da miedo. El mundo en el que estás es un mundo de amenazas continuas, donde peligras constantemente. Es difícil. O sea, Dios está reconociendo y diciendo, es difícil. Yo sé que es difícil enfrentar una enfermedad terminal.
Yo sé lo que estás pensando, yo sé cómo te estás sintiendo, pero no estás solo. Yo estoy contigo. ¿Y qué significa no temas porque yo estoy contigo? Significa que el creador del universo camina contigo. Eso, iglesia, eso cambia las reglas del juego. Y tienes garantía de ganar. La segunda frase que leemos es: no desmayes porque yo soy tu Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios. Esta palabra no desmayar también se puede traducir como consternados. Consternado es una de esas palabras que no usamos mucho hoy en día, pero se refiere a estar angustiados o desequilibrados. Normalmente una persona cuando sufre un desmayo es porque sufre una debilidad, y esa debilidad lo lleva a perder el equilibrio y se colapsa. El sentido de esa palabra no desmayes es: no vivas consternado con lo que estás sufriendo. No vivas sin esperanza, no vivas angustiado, no pierdas el equilibrio entre lo que es el sufrimiento y lo que es mi voluntad. No vivas de esa forma. Y cuando uno está consternado, uno experimenta una sensación de inseguridad, una sensación de injusticia. Es la sensación que tienes cuando las cosas no salen como tú las habías planeado y te quitan ese cerco de seguridad y quedas vulnerable ante diversas amenazas. Y Dios dice: no hay por qué desanimarse, no hay motivos para que tú desmayes, y no porque la vida no sea dura, sino porque el Señor te dice, sino porque yo soy firme. Yo soy firme y yo soy tu Dios. Y si tengo el poder para sostener el universo y sostener al sol, los planetas y las estrellas, yo podré sostenerte. Yo podré cuidar de ti. Entonces, ese yo soy tu Dios, no desmayes porque yo soy tu Dios, es un recordatorio de su autoridad, de su poder y su compromiso con nosotros. Él no es un Dios cualquiera. Él es tu Dios, escucha esto, tu Dios. Un Dios personal, un Dios presente, un Dios que amó al mundo de tal manera que entregó a su único Hijo para salvarnos. Viene la siguiente frase, que es: te fortaleceré y te ayudaré. Esto es lo que pasa con la fuerza. A veces pensamos que tenemos que hacer acopio de la fuerza por nosotros mismos. A veces pensamos que Dios nos demanda el ser fuertes. Es como cuando le decimos o le dicen a algunos a los hijos: no, usted no llore porque usted es hombre. No llore, los hombres no lloran. Y a veces creemos que Dios se comporta de esa manera. No, usted no ande chillando. Usted es fuerte, dígaselo usted mismo: soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. No significa eso. Dios no está diciendo: fortalécete y te ayudaré. ¿Verdad que no dice eso? Cree en ti mismo y te ayudaré. Dios te está diciendo: yo te fortaleceré, porque tú eres débil. Y Dios lo sabe, que no podemos por nosotros mismos. Y Él está diciendo al pueblo mío: yo te voy a fortalecer. Yo no espero que tú seas lo suficientemente fuerte para sobrellevar esta situación, porque tú no puedes. Soy yo quien te va a fortalecer. Soy yo quien te va a ayudar. No es algo que depende de nosotros, no es algo que debemos hacer acopio de ella por nosotros mismos. No significa que debemos apretar los dientes, ¿verdad? Fruncir el ceño y decirnos a nosotros mismos: soy fuerte, soy fuerte. No, Dios está diciendo: no es así. La promesa de Dios aquí es diferente. No se trata de que tú demuestres cuán fuerte eres. No se trata de que tú demuestres tu resistencia. Se trata de la fuerza de Dios. Se trata de Él. Él se está ofreciendo a intervenir. Él se está ofreciendo a prestar su fuerza cuando la nuestra se agote.
Porque en el momento en que nosotros dejamos de ser fuertes, entonces Él nos hace fuertes a nosotros. En esa debilidad es donde Él interviene y te da la fuerza y la esperanza que necesitas. Eso es consuelo. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Yo te ayudaré. Esto no es una posibilidad, es una garantía del cumplimiento de lo que Dios estará haciendo. Y puede que la ayuda no siempre se parezca a lo que esperamos, o a lo que queremos, o a lo que pudiera llenar nuestra expectativa, pero siempre es exactamente lo que necesitamos. Eso es. Después el texto dice, yo te sostendré con mi diestra justa. ¿Qué significa esto? Mire, en los tiempos antiguos, la mano derecha simbolizaba poder y autoridad. Esta mano. La analogía que está utilizando aquí Isaías es que Dios no nos sostiene simplemente con la mano más flácida, en este caso, bueno, en mi caso, la izquierda, es mi brazo débil. Y Dios lo que está diciendo es, Dios no te sostiene con una mano flácida, débil, sino con su diestra justa, su mano derecha. Esto es un recordatorio de su justicia, de su santidad y de su capacidad para mantenernos firmes cuando todo lo demás cambia, cuando todo lo demás se derrumba, cuando todo lo demás se colapsa. Esto es la diferencia entre aferrarnos a una rama tambaleante y a estar anclados en la roca que es Cristo. Eso marca la diferencia. Y Él te está diciendo, yo te voy a sostener. Y cada parte de este versículo es como una capa de armadura que juntas crean este escudo impenetrable de esperanza y de fortaleza para el cristiano. Aquí no se trata de que nosotros somos invencibles, de que nosotros somos inmunes, no. Se trata de que Él sí es invencible. Se trata de que Él sí es todopoderoso. Se trata de que Él sí tiene la capacidad para sanarnos. Se trata de que en medio del pecado Él sí puede perdonarnos y salvarnos. Se trata de Él. Y esta es una promesa en la que podemos descansar. En paz me acostaré. Asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Y mientras el mundo se desmorona y mientras los problemas aumentan y mientras los enemigos se multiplican, ahí está David. Confío en ti, Señor. No me voy a desmoronar. ¿Por qué? Porque puedo confiar en ti, puedo descansar en ti. Ahora, a Dios le agrada que confiemos en Él. Y la Biblia dice que somos contados como justos como Abraham, porque escuchamos el llamado de confiar todas nuestras mañanas en sus manos, de poner todos nuestros tiempos en su mano, como dice el Salmo. Y Jesús también nos llama a esta forma de vida. Jesús dijo en Mateo 6, 31 al 33, no se afanen, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Todas estas necesidades generan temor, generan incertidumbre, generan ese sentimiento de desamparo, de vulnerabilidad, el qué comeremos, el qué beberemos, el qué vestiremos. Y Jesús dice, elimino sus motivos de preocupaciones, no se afanen pensando y ocupándose en qué van a comer, qué van a beber o qué van a vestir. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No se trata solamente del plato de comida, escuche esto. No se trata solamente de una buena camisa. No se trata solamente de una buena bebida, sino del consuelo que Dios da en medio de la necesidad. Y de la manifestación de su poder para que nada te falte. Para que todas tus necesidades sean cubiertas. Y lo que el texto está diciendo es, mira, yo soy Dios. Yo soy todopoderoso, yo soy quien sostiene el universo y todas las cosas que han sido creadas. Te voy a dar un motivo y una razón para que vivas una vida sin preocupaciones y sin afanes. Te recuerdo que yo soy
quien tiene la capacidad de darte de comer. Te recuerdo que soy yo quien tiene la capacidad de cubrir todas tus necesidades. Ahora, los gentiles pierden su vida ocupándose en sus preocupaciones. Y mire, gran parte de nuestra vida, o gran parte de nuestros años, o gran parte de nuestro tiempo, se nos va en preocuparnos por aquello que no tenemos. Se nos va en preocuparnos por si mañana comeremos o cómo le vamos a hacer en el 2000. Todavía no llega el 2026 y algunos ya están preocupados. Y se nos fue el año. Le aseguro que este año 2025 a muchos se les fue entre sus preocupaciones y entre sus afanes y entre sus ansiedades. Y disfrutaron y lo vivieron y estuvieron gozosos en la voluntad de Dios. No, porque estuvieron tan ocupados preocupándose que perdieron la perspectiva de la eternidad de Dios. Y Dios siempre ahí: no te preocupes, no te preocupes, no te afanes, estoy contigo, simplemente confía en mí, no vivas como los gentiles, porque yo como tu Padre Celestial sé de qué tienes necesidad, conozco tu corazón, conozco tus preocupaciones, sé de tus necesidades, lo único que te pido es confía en mí, busca primeramente el reino de Dios, es decir, tenme como la preeminencia en tu vida. Y despreocúpate de lo demás. ¿Por qué? Porque yo te prometo que todas las cosas que tú necesitas serán añadidas. Alábame, iglesia, adórame, sírveme. En vez de invertir tu tiempo en estar preocupado por cosas que no puedes controlar ni cambiar, ocúpate en servirme. Ocúpate en hacer mi voluntad. Ocúpate en enseñar a otros. Y perdemos la perspectiva. Y después Jesús agrega en el versículo 34 de Mateo 6, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ahora, Jesús no quiere decir con esto que no planifiquemos, que no seamos prevenidos, que no seamos prudentes para el futuro. No está diciendo esas cosas. Sino lo que Jesús simplemente está diciendo es, tú pecas cuando vives preocupado. Tú te separas de mi voluntad cuando vives ansioso. Por eso dice, no estés ansioso ni te preocupes por el mañana. Porque cuando ocupamos nuestra mente en esas preocupaciones o esas ansiedades, perdemos el tiempo. Desperdiciamos nuestro valioso tiempo. Y es ahí donde somos aturdidos y acosados por dos palabritas simples. Y estas son, y si, y puntos suspensivos. ¿Y si me muero? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me desprecian? ¿Y si me corren? ¿Y si no puedo? Y la vida se nos va en esos y si, 3 puntos suspensivos. ¿Y si la economía falla? ¿Y si me corren? ¿Y si no me aman? ¿Y si mi matrimonio no funciona? ¿Y si no tengo dinero, cómo va a sobrevivir mi familia? ¿Y si pierdo mi seguro médico? ¿Y si mi fe falla en los tiempos difíciles? Todos vivimos gran parte de nuestra vida con esas pequeñas ansiedades tipo ¿y si? ¿Y si qué? Y hace tiempo leí un artículo que tenía como título El negocio de la incertidumbre. Llamó mi atención porque es una terrible verdad. Y ese artículo decía lo siguiente: el temor vende seguros. Las compañías aseguradoras ganan millones de dólares cada año. Y todo eso se debe a que están en el negocio de la incertidumbre y del temor. Ese es el negocio. La preocupación y la ansiedad es un negocio para muchos. Al tener una póliza, obviamente vives más tranquilo y menos ansioso, preocupado por las contingencias que pudieran suceder. Y decía ese artículo, sin preocupaciones no habría venta de pólizas. Y es una gran verdad. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Yo no estoy diciendo que no adquiera seguros, que sea prudente, que planifique, que se prevenga. Yo tengo seguros.
y pago mis seguros. Tengo seguro de vida que cubra a mi esposa, porque debo prevenir. Y tengo otro tipo de pólizas también previniendo algunas situaciones, pero mi confianza no está en lo que una póliza de seguros me puede dar, porque finalmente, ¿hasta cuándo va a ser válida esa póliza de seguros? Pues hasta que me muera. Entonces yo no la voy a gozar. Obviamente hay que prevenir, y mire, y vuelvo a reiterar, y es un consejo que yo le he dado a los hombres: no sean negligentes, no sean necios, adquieran un seguro de vida para su esposa y para sus hijos. Eso lo he dicho múltiples veces. Deben ser prudentes, porque cuando ustedes falten, no, yo no me voy a morir, necio. Esta noche vendrán y te pedirán tu alma. Lo he dicho muchas veces, hombres, de verdad, prevengan y sean prudentes. Pero vuelvo al punto, no, ya estoy haciendo comercial. No vendo seguros, Aclaro. Entonces, lo que este artículo decía es, la preocupación vende pólizas de seguros, porque la gente obviamente vive en la incertidumbre, viven sin Dios, viven con temor a cualquier situación. Este artículo de hace como 10 años decía que en la última semana de marzo de aquel tiempo, casi 10 millones de estadounidenses solicitaron seguro de desempleo. Fue cuando se agudizó un poco la crisis de aquel tiempo. Y Jesús ahí interrumpe nuestros "y sí". Y Jesús nos dice: tu Padre Celestial sabe cómo cuidar de ti. No necesitas preocuparte, porque tu Padre sabe qué necesitas. Él conoce tu corazón, Él sabe de lo que tú necesitas, Él sabe de todas las cosas que están agobiando tu corazón. Él es fiel para alimentarte, Él es fiel para vestirte, Él es fiel para suplir todas tus necesidades. Y después, Jesús estaba dando el sermón del monte, y en ese momento yo imagino que iban pasando un grupo de aves silvestres ahí. Y al hablar Jesús sobre la preocupación, la ansiedad, pasan las aves y Jesús orienta su mirada al cielo y les dice: miren las aves. Ahí está, miren las aves del cielo. Ellas no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y aún así vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunto, ¿quién de aquí está preocupado por alimentar a las aves silvestres? ¿Quién de aquí se ha preocupado alguna vez si los pajaritos afuera del árbol de tu casa comieron? Oigan, ¿ya comieron? O sea, nunca ha sido una causa de preocupación para nosotros si el ave comió o no comió. Nunca. Nunca. Y es lo que Jesús está diciendo: miren las aves del cielo. ¿Quién cuida de ellas? Nuestro Padre Celestial. Y Jesús dice: ¿qué acaso ustedes no tienen más valor que esas aves silvestres? Y hay gente que se llega a preguntar: ¿Dios realmente tiene el poder para intervenir oportunamente? Mucha gente cree que Dios está imposibilitado porque le niegan su poder para obrar. Y esas personas creen que Dios es solamente una fuerza cósmica, ciega e impersonal. Por ejemplo, el deísmo admite que hay un Dios personal que creó al mundo, pero después de la creación abandonó al mundo y abandonó a la humanidad para que fuera gobernado por las leyes naturales. Eso es lo que cree el deísmo, lo cual es contrario a lo que dice la Biblia. Y quienes creen esos conceptos actúan y viven bajo un régimen o bajo el régimen de un Dios impreciso. Ahora, como creyentes sabemos que Dios existe, que Él fue el creador de todo lo que existe, y eso le da un apelativo único: su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. Lo hacen digno de toda nuestra confianza. Porque Él no está sujeto a las leyes naturales, tampoco sujeto a los sistemas sobre los que gira la seguridad de los hombres. Dios, iglesia, Dios es nuestro Padre. Y Jesús habla precisamente sobre eso. Jesús apunta hacia arriba. Sin duda alguna, ese grupo de aves que estaba pasando por ahí volando es donde Jesús saca una de las enseñanzas más importantes y magistrales de su sermón. Ahí está, miren a las aves de los cielos. ¿Qué es la fe, iglesia? Fe es poner nuestra confianza en algo o alguien, así como lo hicieron esos hombres y mujeres en la Biblia en Hebreos 11. Cuando nuestra fe está siendo desafiada, debemos mantenernos firmes en esa confianza en Dios.
Jesús claramente nos enseñó sobre no se preocupen. Isaías 41:10 nos está hablando de esto. Mantengan su esperanza, mantengan su fe. Y en esta vida tenemos solamente dos opciones: andar por fe o andar por vista. O vivir con esperanza o vivir desesperanzados. O confiar en Dios o desconfiar en Dios. ¿En qué estás fijando tu atención en esta vida? ¿En quién estás fijando tu atención? ¿Caminas por fe? ¿En qué te estás enfocando? Si no confiamos por completo en Dios, vamos a dudar y vamos a cuestionar y vamos a renegar de todo lo que Él permite en nuestras vidas para transformarnos. Dios permitió que Babilonia se levantara y que venciera a los israelitas y que los oprimieran con el fin de transformar a Israel, con el fin de producir un verdadero quebrantamiento en sus corazones. Esa es la seguridad que debemos tener. Sí, la vida está llena de temores, de inseguridades, de miedos, que pueden llegar a desviarnos de sus caminos si no tenemos la perspectiva y el enfoque adecuado. Pero Proverbios 3, 5 al 8 nos revela lo que el Señor demanda de nosotros y termino. Póngase de pie, voy a hacer lectura. Proverbios 3, 5, 6, 7, y léalo conmigo, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, y Él endereza tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Mire, ¿sabe qué significa apártate del mal? ¿Qué implica aquí apartarnos del mal? El mal también involucra la preocupación, ¿sabía esto? El mal también involucra la ansiedad. El mal involucra la desconfianza a Dios, a su voluntad, a sus propósitos. Entonces, no es la voluntad de Dios que vivamos preocupados, no es la voluntad de Dios que vivamos ansiosos, no es la voluntad de Dios que vivamos temerosos. El temor es también un mal del que debemos apartarnos. Y el Señor está diciéndote en esta mañana: no temas, porque yo estoy contigo. Levanta tus manos un momento y vamos a terminar este momento cantando a Dios. Así es, Señor, tu palabra ha hablado a tu iglesia y no tenemos más, Señor, que ofrecerte. Solo recibir más y más de ti, de tu esperanza, de esa vida eterna. Que podamos tener esa perspectiva, Señor. Transforma nuestro pensamiento. Que seamos un sacrificio vivo, santo, y que te agrade solo a ti, Señor. Bondadoso y poderoso, déjame sentir tu mano.
restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Solo a ti, nuestro Dios y nuestro Padre. Cantemos juntos. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Jesús. Solo a ti, Señor, me rindo a adorarte a ti. Te adoramos, tu iglesia te adora. Así es, Señor. En ti esperaremos, en tu voluntad confiamos, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos hoy, Jesús. Amén y amén.